le hace vivirlo todavía de manera inapropiada, porque ya el cambio se está dando, se viene dando desde el siglo XIX, el XX, que es el momento matemáticamente y astronómicamente hablando, 1948 del punto de cambio, pero se sigue dando toda la transición. Entonces estamos en ese proceso de transformación gradual y profunda, que nos va a llevar todavía durante varias décadas a grandes convulsiones. Entonces, por eso la importancia de ver a América como un destino histórico, a América Latina como un destino histórico, y de empezar a tener nuevas metodologías. Lo que hoy trabajamos hace rato con el naturismo, pues es una nueva proyección de lo humano, que tiene una síntesis de todos los saberes antiguos, y que ya lleva una dirección, un proyecto muy claro de lo que es la nueva era, ¿no? Que es una era de saber, ¿no? Y en ese sentido es una era de unidad. Entonces tenemos que trabajar, el doctor Olivares decía, los puntos que dividen a nuestros países deberían ser tomados en esta nueva era que comienza con un valor secundario, transitorio y rechazable mediante la mutua cooperación. Entonces todavía se sigue exaltando mucho lo que nos divide, y a veces yo mismo he caído en eso, ¿no? Viajando en la región, uno fácilmente cae en el regionalismo, ¿no? Pero en realidad debiésemos ver lo que nos divide, como dice, como algo secundario, transitorio y rechazable, y de ver cada día más cómo cooperamos entre latinoamericanos. Ahora, nosotros como institución no aspiramos nunca ni a la política ni a ser gobierno, pero sí aspiramos a construir la cooperación cultural, científica, filosófica, artística, humanística, educativa. Y también, como lo hizo Confucio en la antigüedad, que sin ser gobernante era asesor de los gobernantes. Entonces aspiramos a que la gente sabia del mundo contemporáneo se vuelva asesora de la gente que va a gobernar. Que haya gente, que los gobernantes tengan sabios siempre a su alrededor, filósofos, científicos. Por ejemplo, que Gastón Sublet fue su asesor, bueno, no creo que Piñera vaya a querer Gastón Sublet asesor. A él le gustaría tener algún economista estos de Harvard, y seguramente los tiene. Pero sería ideal que nuestros gobiernos, ¿no? Tuviesen sabios como asesores, sabios que tengan una proyección, que tengan claridad en ese proyecto, en ese destino histórico. Eso, claro que tiene una complejidad tremenda, pero este fenómeno tenemos que estudiarlo de fondo para comprender la historia antigua y darnos cuenta que en América ha habido civilizaciones hace más de 50.000 años, grandes civilizaciones, y con esto lo podemos ejemplar. De hecho, la arqueoastronomía, que es una ciencia que ha penetrado nueva, un amigo nuestro, arqueoastrónomo mexicano, Mario Flores, él se asombraba de que los teotihuacanos tenían cálculos astronómicos registrados sobre piedra de hace 20.000 años, 26.000 años, y las conclusiones a las que ellos llegan es que como eran fanáticos de las matemáticas y de la astronomía, pues los mayas tienen cálculos astronómicos de hace cerca de 1.000.000 de años, antes de Cristo. Entonces eran fanáticos matemáticos que les gustaba. Puede ser que sí, que hicieron cálculos así, pero también algo que es real es que lo más probable es que la América sea más antigua de lo que se piensa. Ahí hay mucha evidencia antropológica, histórica, que demuestra. Y que claro que cuando hubo las épocas de decadencia, hace 13.000 años, el epicentro se fue al norte, especialmente el Tíbet y esa zona. Y de ahí irradió para el resto del norte. Y entonces, pues la vanguardia, digamos así, cultural, espiritual de la humanidad, se va al norte. Pero ahora la vanguardia se va a venir al sur. Entonces siempre están esos ciclos. Son ciclos vitales a nivel civilizatorio, a nivel grosso. Pero son ciclos que también están relacionados con los procesos de extinción de especies, etc. Hay un estudio muy interesante que el doctor Alfonso Olivares registra en la teoría científica de la cosmobiología, que, no sé si me puedo pasar el libro, que hace el doctor Frederick Seuner de la Universidad de Londres, que usando la precesión equinoccial y otros métodos geológicos y de estudio de los anillos de los árboles, se da cuenta de los grandes periodos de cambio de clima del globo, pero todos relacionados con este fenómeno de la precesión equinoccial, todos. Y resulta, si uno lee, por ejemplo,
el Critias de Platón y la Atlántida de Platón, que está en los diálogos de Platón, habla ahí Platón de un continente que de la época de Platón existió 9000 años antes. De esta época serían cerca de 12.000 y tantos años, si sumamos los años de los que Platón dice que 9000 y fracción, que 9600, si le suman los 2400 que hemos vivido, estaríamos cerca de los 13.000. Entonces Platón habla de un continente y él dice que ese mito lo toman de los egipcios, que es el mismo mito que está en el Popol Vuh de los mayas, del hundimiento de un gran continente enfrente de la zona atlántica de México, lo que es hoy el Océano Atlántico, y que desapareció de una civilización. Bueno, Frederick Seuner, él no se mete en este tema, nosotros somos los que hacemos esa analogía, el doctor Eiferis la hace, demuestra que en ese periodo, en esa época, se estaban dando los grandes deshielos, venía la época de los grandes deshielos, y que hubo grandes loes de lodo y agua que procedentes de los glaciares que estaban en el norte, especialmente en el norte, invadieron todo el océano Atlántico, haciendo que el agua subiese de manera tremenda. En esas fechas quedó Platón cuando habla de la Atlántida. Entonces, la geocronología moderna y la geología moderna van a ayudar muchísimo a esclarecer esto junto con la arqueoastronomía. Tristemente, hoy la comunidad de historiadores no aceptan todos estos métodos para analizar las culturas antiguas. ¿Por qué? Hay un problema, si los aceptaran, que casi todo su modelo histórico se derrumbaría. Tendrían que aceptar que los egipcios y que muchas civilizaciones antiguas son más antiguas de lo que les han dado. Y tendrían que aceptar que en América las civilizaciones fueron más antiguas. Pero hay historiadores como Polanski, alemán de origen polaco, que cuando estudió Tiahuanaco, con arqueoastronomía, se dio cuenta que Tiahuanaco era muchísimo más antigua de lo que la historia oficial le reconoce. Y estos estudios se van a ir dando poco a poco de manera más avanzada, ¿no? Pero aquí viene una revolución de la historia, una revolución muy profunda. Entonces, ese es otro fenómeno que tenemos que, ese es otra área que tenemos que trabajar desde la región para modificar la concepción histórica que hoy en día sigue rigiendo, que nos hace ver a nosotros siempre como subcivilizados, ¿no? Y que nuestros orígenes nunca hubo alguna civilización que hiciese aportaciones relevantes para la humanidad. Bueno, esto es del Libertador. Fíjense, él decía, pues, México, Guatemala, Colombia, el Perú, Chile y el Alto Perú pueden hacer una soberanía nación. El Perú y Colombia tienen una solamente. Fíjate, eso decía Bolívar, ¿no? El Perú y Colombia tienen solamente. Y México quedaría situado en medio de toda esta confederación, la que tiene la ventaja de ser homogénea, compacta y sólida. Es interesante porque en esa época México llegaba a lo que es Costa Rica. O sea, México era desde California, Nuevo México, en Estados Unidos, hasta Costa Rica. Y la Gran Colombia era desde Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y luego estaba las provincias de Río de la Plata y Chile. Y la idea era unirlos a todos. Pero tristemente, pues, los intereses económicos y políticos y la falta de visión y no querer asumir un proyecto, como sí lo hicieron los anglosajones con el proyecto de Washington, como dice el doctor Félix Olivares, el no querer asumir ese proyecto de unidad, nos dividió. Y necesitamos recuperar esos proyectos de unidad. Si queremos, como latinoamericanos, aspirar a una nueva realidad social, cultural, espiritual, necesitamos recuperar muchos proyectos que han quedado ahí. También es comprensible que haya sido más complejo que en el mundo anglosajón, porque ellos muy fácilmente exterminaron a todos los nativos americanos, se quedaron puros güeritos, como diríamos en México, puros blanquitos, sin ninguna diferencia entre sí. Eran además todos protestantes, todos fanáticos. Bueno, había gente culta. Hay que reconocer que Benjamin Franklin tenía un nivel cultural envidiable, era un hombre muy, bueno, iba a Washington, no eran gente que tenía una proyección muy trascendente, muy sólida, pero nuestra región no era así. Nuestra región había las comunidades indígenas,
que eran la mayoría, las comunidades afro, que estaban mezclándose con las indígenas, había una comunidad mestiza emergente, que ahora es la mayoritaria, que se dio entre las mezclas. La principal mezcla se dio entre afros indígenas, y luego los blancos, y luego llegaron los asiáticos, y eso generó una sociedad de castas. Bueno, ya existía desde la España, pero contribuyó, aquí se hizo más rígida y más amplia. Entonces, claro que aceptar esa diversidad, que aceptarnos como iguales, que reconocer que en el mestizaje está nuestra riqueza. Todos los aquí presentes son mestizos, se les nota en el rostro, ¿no? Y eso, gracias, yo soy mestizo, ¿no? Entonces ese mestizaje tan propio de la región se ha dado lento. Y eso, claro, que generó un atraso, porque no había todavía esa conciencia de unidad como hoy se está creando, como hoy se puede vivir, como hoy se puede sentir. Uno viaja a cualquier país de la región y uno se siente como en una gran nación dividida, quién sabe por qué, pero yo no me siento en una nación externa en el Perú, ni tampoco me lo sentí en Chile, ni siquiera en Argentina, que ya su español tiene otras pronunciaciones. Que el español de México, que no se entiende ni zapatos. O bueno, pero ese es el español de las películas, porque el español de la zona centro de México es como yo lo estoy hablando ahorita. Genial. ¿No? O sea, si ustedes van, por ejemplo, a Tulancingo, México, tú has escuchado a... ¿Cómo se llama? Que está en Caracas. A Mitzi, ya. Su español es un español que no es el español de las películas mexicanas, es un español más parecido al de esta zona, de Arequipa. Que no es el mexicano del burro, ¿no? Porque nosotros siempre relacionamos al burro de Shrek, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, algo que tenemos que trabajar es quitarnos la idea que tenemos de nosotros mismos por las películas y la televisión. Porque cuando van, cuando visitan, si ustedes un día llegan a ir a Tulancingo, van a darse cuenta que el acento es muy parecido al del trujillano, o al del, sí, como al de Trujillo más o menos, ¿no? Más así. Y si van al norte de México, el acento se parece al de Santander, Colombia. Yo cuando estaba en Santander, Colombia, yo decía, me sentía en el norte de México. Estos cuates, o sea, hablan igualito a los del norte, ¿no? Entonces, pero fíjense que hay algo muy interesante que contribuye a esa unidad y que estaba en el proyecto de los Libertadores. Andrés Bello. La lengua española tiene tres momentos muy importantes. El primer momento se da en el siglo XIV, si no mal recuerdo, con, ¿cómo se llama este pensador? El que escribe el primer diccionario de la lengua castellana, Nebrija, Antonio de Nebrija. Ah, no, perdón, el primer momento se da todavía antes, sí, en el siglo XIV, y yo con Alfonso el Sabio. Cuando se da cuenta, Alfonso el Sabio, que era rey de Castilla, pero Castilla eran muchas comunidades con diferentes lenguas, se da cuenta que necesitan una lengua que les permita entenderse, en las cortes principalmente, porque había juicios, y cuando había pleitos entre los que hablaban castellano y los que hablaban vasco, o los que hablaban otra de las lenguas romances, no se entendían. Entonces, la lengua de Castilla, que es el español, va a ser la lengua en la que nos vamos a entender en las cortes. Y es el primer momento importante donde el español empieza a universalizarse. El segundo momento se da en 1492, siglo XV, con Antonio de Nebrija. Cuando Antonio de Nebrija vislumbra que España se está haciendo un imperio, y como imperio, el lenguaje crea identidad, y el lenguaje de la identidad del imperio va a ser la lengua castellana, y entonces se dedica a darle estructura a la lengua castellana. Ahí surgen ya los diccionarios, empieza a hacerse la lengua castellana refinada, más compleja, etc. Pero el tercer momento importante del español se da con los Libertadores. Uno, porque Bolívar como escritor es un renovador de la prosa castellana, tremendo, y eso muchos literatos lo reconocen. Sus cartas las escribe en un lenguaje llano, directo y claro. Empieza a acabar con el barroco que había de esa época, que era muy churrigueresco y lleno de muchas flores, y él empieza a hablar en un lenguaje claro, llano, directo, pero profundo. Pero el otro de los Libertadores, que no participa en batalla, que es un intelectual, que es Andrés Bello, es el primero en idear, en pensar que cuando las colonias se independicen, si no logran su unidad, van a empezar a dialectizarse en la lengua.
y cada una va a empezar a hablar un español que con el tiempo le va a hacer no entenderse con la otra. Entonces ahí surge el valor de la unidad. El primer valor fue el valor del entendimiento, el segundo de la identidad y el tercero fue el valor de la unidad. Y ahí surge el valor de la unidad. Esto lo ha trabajado un intelectual del Colegio de México que ahora no recuerdo su nombre. Entonces dice Andrés Bello, no, la lengua nos tiene que mantener unidos. Tienen que pasar siglos y tenemos que seguir comunicándonos desde la Tierra del Fuego hasta México. Porque tenemos que mantener una unidad. Fíjense cómo desde un principio los libertadores pensaban en la unidad del continente. Y entonces cuando de Andrés Bello surge la idea de las academias de la lengua española. Surge de América Latina, no surgió de España. Desde aquí surgió la idea de crear academias que trabajasen en todo el continente y España una unidad lingüística, que nos permitiese mantener esa comunicación y esa identidad. Gracias a Dios y ese hecho es que hoy nos seguimos comunicando entre nosotros los latinoamericanos, porque vean que muchas de las colonias que los franceses tuvieron en esa época, ya su francés no se entiende ya no se entienden con los franceses. No se entiende. Ya, porque no han mantenido su unidad. En cambio, acá tuvimos personajes de la vida de Andrés Bello que se preocuparon por mantener esa unidad. Entonces, es otro valor. Podemos decir que, y esa es una de las cosas que contribuyen, porque efectivamente ya la segmentación de los grupos americanos antiguos era tan grande que ya no se aceptaban, o sea, los quechas con los aymaras, allá los náhuatl con los mayas, con los tzotziles, con los otomíes, no lograban una de las cosas que los dividiera la lengua. Por eso es que estamos entrando en una nueva era también. Y eso lo analiza muy bien José Vasconcelos, otro intelectual mexicano, cuando analiza y dice, la base de las grandes civilizaciones de la antigüedad fue el mestizaje. Y empieza a analizar varias civilizaciones en su libro La raza cósmica. Dice, y el único lugar del mundo donde se está dando eso ahora es América Latina. Y de ahí surge esa frase, el escudo que hoy tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un cóndor suramericano y el águila mesoamericana, y solo está América Latina. Y dice, por mi raza hablará el espíritu. Ya previendo a principios del siglo XX la surgencia de una nueva época. Muy bien, creo que esta era la última. Sí, esto ya era la última, ¿no? Bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Los principios traídos por el sabio Serrano Lafarrier, que vivió año y medio en Venezuela, donde con amor al continente americano centró la sede de su fundación e institución cultural mundial, la nuestra, en Caracas, ¿no? De lo que es expresión y inveniencias, de las cuales son la tolerancia, la verdad y la paz, así como los grandes objetivos, la autorrealización, la reeducación del hombre, la unión de las ciencias, la unión de las regiones y un mundo unido por la sabiduría. Y algo muy interesante es que dentro de la proyección que tenemos es que también surge una nueva ciencia, una ciencia más humana, una ciencia al servicio del ambiente, la vida, la paz, una ciencia que verdaderamente ayuda al ser humano a su evolución y no que menos antropocentrista. Sí, y que no está al servicio de los intereses egoístas, de los intereses económicos, de los intereses políticos, de los intereses de ninguna índole. Y eso, la región tiene las condiciones para que esa nueva ciencia, así como cuando Bacon creó su libro El Novum Organum, donde surgió la ciencia moderna de hoy en día, que fue una revolución tremenda. Bueno, nosotros tenemos la condición y tenemos ya, como este texto, la teoría científica de la cosmobiología, las bases para una nueva ciencia. Pero eso es un tema, y una nueva filosofía, obviamente, y una nueva forma de hacer arte también, que esté más vinculada a la trascendencia al ser, porque desgraciadamente el arte de hoy en día, en su mayoría, es muy superficial en general, ¿no? No tiene la profundidad suficiente para impulsar las transformaciones más hondas en la conciencia humana. Está sujeta mucho a lo superficial. Bueno, en fin, pues eso hemos querido mostrar dentro de estas aportaciones que hace el doctor Day Félix Olivares, el doctor Reinaldo Lafarrier y muchos otros pensadores, el Libertador, y bueno, mencionamos a varios de ellos que han contribuido a esta unidad y que hoy nos parece que las nuevas generaciones la tienen que tomar con mayor determinación, con mayor fuerza, con mayor seguridad, por encima de trascendiendo y traspasando lo que nos divide. Y pues esperemos que este siglo, que todavía está comenzando, nos alcance. Yo espero
que los años me alcanza a ver. Yo estoy casi seguro, le he dicho a Carlos, una vez te dije, ¿no? Que yo espero que antes de que me toque dejar físicamente este plano, reencarnar, me toque ver por lo menos que haya una especie de visa latinoamericana en donde todos podamos recorrer el continente sin tener que llegar con los pasaportes y todo eso, ¿no? O por lo menos haya ciertos trabajos de unidad cultural en toda la región ya manifiestos. Entonces, pues deseamos que sea así y hay que seguir trabajando para que eso se haga realidad. Muchas gracias. Gracias.